Y lo colgaron en la web, sacaron pecho diciendo David Alonso es colombiana. Le hicieron un vivo en sus redes. Se entrevistó con todo el mundo y ahora esto está pasando. Pero no lo apoyaron económicamente. Y ahora desconocen que es colombiano, Néstor, que pidió ayuda a el Colombia. 2 de junio de este año, el Ministerio del Deporte publica en su cuenta de X el siguiente mensaje: victoria para Colombia en Moto 3. El Gran Premio de Italia se deslumbró con la destreza y velocidad del piloto David Alonso, quien hace parte de Imagen Colombia del Ministerio del Deporte. Y se llevó su quinta carrera de la temporada. O sea, sacan provecho de su hace imagen, parte de Imagen Colombia, no le han dado un peso. Sin haberle dado un peso. Qué descaro. Sospecho que esto les debe, María Consuelo, cambiar un poquito la vida, ¿no? Porque en las redes sociales, usted hace un poquito de antropología, encuentran fácilmente quién sí y quién no. La huella. Quedan 4 carreras de la temporada. Están a tiempo todavía de intentar acompañar o respaldar a un... ¿Sabe qué me preocupa? Si esto hacen con el leño verde, ¿qué harán con el seco? Porque esto lo hacen con alguien que es campeón, con alguien que da imagen. ¿Tú te imaginas los que no? Pues padre, imagínese cómo es con los que no. Son las 7 de la mañana, un minuto. Mire, la buena noticia es que David Alonso... Para sostener... Señor. Uno de los deportes más caros para sostener es este. O sea, si usted necesita apoyos en unos, claro, por supuesto, en todos se necesita patrocinio del Estado, pero si algo es difícil de sostener para poder competir a nivel internacional, mantener los equipos, etcétera, es este. Entonces, pues ojalá recapaciten y hagan lo que ya dijeron que iban a hacer. No me extraña que hayan echado para atrás la Fórmula 1 de Barranquilla, no me extraña que no le estén dando apoyo. Acuérdese de los panamericanos, es que todo esto forma parte de la misma inoperancia en esto. Ahora, sospecho del desastre del Ministerio del Deporte. Luis Ernesto tiene razón. Van a decir, este es un deporte de ricos y la plata del deporte no puede ir a un deporte de ricos. La veo venir. 7 de la mañana, un minuto en Mañanas Blue. ¿Alguna vez escuchaste que un cura y una cantante se enamoraran en un bus? Lo que son los designios divinos, ¿no? Divinos, esos ojitos tuyos. Y es que cuando el amor nos llama, hay que escucharlo. Pude entender que eras para mí el día que te canté en un concierto bucetero. Súbete a esta desenfrenada historia de amor. Una romántica audionovela con libretos originales, protagonizada por Mariana Gómez y Camilo Cifuentes. El amor de mi vida. Una experiencia de audio envolvente y música original. Encuéntralo en boombox.com y en todas las plataformas de audio. Boombox Podcast. Un mundo por escuchar. Llegó la hora de fluir con el planeta. Y actuar para proteger las reservas de agua que nos quedan. Únete a esta corriente y juntos cuidemos el agua. ¡Bañémonos! En pareja, Vargas. O de a 3 o de a 4. Saquemos el balde a la calle para lavar el carro. Todos podemos ser protagonistas de esta gran historia. Cuidar el agua, la corriente que nos une. Una campaña de Caracol Televisión, Blue Radio y La Calle. Que podría ser la estrella en ascenso. Por otro lado, saludarlos, aquí estamos desde Mañanas Blue, enseguida. Ha empeorado por la crisis que además tiene hoy el sistema de... Escanea este código y suscríbete a nuestro canal de YouTube, @Blue Radio Co. Y disfruta y participa de la programación de Blue Radio. Blue Radio, le ponemos cara a la radio. Blue Radio, la alternativa. Día de aniversario de la guerra en Gaza, el día en el que se cumple el primer año de la guerra la más sangrienta contra Israel y la que cambió el Medio Oriente. Tenemos esta madrugada temores de una represión y de una respuesta militar de Israel contra Irán, pero también homenajes a las víctimas y nuevos ataques. Fue alcanzado esta madrugada el hospital Shuhada de Deir al-Balá. También alcanzaron una escuela que servía de refugio y una mezquita en esta cadena interminable, dantesca, de ataques de Israel de un lado y de Hezbollah y de
la franja de Gaza del otro lado. Son los dos flancos abiertos y el temor es el tercero, que podría ser la chispa de un conflicto inclusive que supere las fronteras regionales. Hoy los bombardeos siguen sobre Beirut, que es la capital del Líbano, en donde desde la madrugada se escucharon explosiones en 30 puntos diferentes, ataques que marcan este año de la guerra y un año del fracaso de la diplomacia internacional. Los combates siguen tanto en Gaza como en el Líbano y el conflicto, en vez de acabar, sigue escalando. Israel promete represalias contra Irán. La Corte Constitucional tumbó un artículo, un decreto con el que iban a crear el Instituto de Vías Regionales, a través del cual el Ministerio de Transporte quedaba facultado para contratar directamente con comunidades, juntas de acción comunal, organizaciones sociales, para que fueran ellas las escogidas en proyectos de construcción. El padre Alberto Linero es periodista y también está en Mañanas Blue. 7 de la mañana, 5 minutos. El más reciente reporte de estadísticas vitales del DANE evidenció un descenso del 15,2% en los nacimientos, el peor registro de la década. Esta cifra es la más baja desde que se llevan las estadísticas. En los primeros 7 meses del año se ha registrado 255.055 nacidos vivos, lo que representa 45.819 nacimientos menos en comparación con el mismo periodo del año anterior. Según los análisis, esta tendencia a la baja ha sido en aumento desde la pandemia. Sin embargo, esta no es una situación exclusiva de Colombia. A nivel mundial, cada vez más jóvenes deciden no tener hijos. Este fenómeno ha llegado a tal punto que incluso el Papa Francisco, en su discurso antes del rezo del Ángelus en la Plaza de San Pedro del Vaticano, se dirigió a los esposos católicos diciendo, abro comillas, para los esposos es esencial estar abiertos al don de la vida, de los hijos, que son el fruto más hermoso del amor, la bendición más grande de Dios, fuente de alegría y de esperanza para cada hogar y para toda la sociedad. Y terminaba diciendo, tengan hijos. Cuando hablo con jóvenes acerca de su decisión de no tener hijos, suelen explicarme sus razones. Algunos mencionan la economía. Cuesta mucho criar a un hijo, su educación, su salud, su manutención. Eso es una gran responsabilidad, me dicen. Otros se refieren al cambio climático. Este planeta no tiene futuro. No se puede ser irresponsable trayendo a un hijo a estas circunstancias. También me encuentro con un argumento de carácter más individualista. Quiero realizarme personalmente, alcanzar mis sueños, y en ellos no está ser padre o ser madre. Como sociedad es fundamental analizar bien esta situación. Aunque se trata de una decisión profundamente personal, tiene un impacto significativo en la economía, el mercado laboral y otros aspectos de la vida colectiva. La invitación del Papa, más que un análisis económico, es una exhortación a la esperanza, una emoción que considero crucial por estos tiempos. En mi caso, la decisión de no tener hijos fue fruto de mis circunstancias personales. Cuando decidí no ejercer más el ministerio presbiteral, sentí que ya era mayor para ello. Pero eso no me impide reconocer la validez del mensaje del Papa y la importancia de su invitación. Las victorias y derrotas, la pasión y la afición en juego y los datos de lo último en deportes se lo presenta Mañanas Blue. Ya son las 7 de la mañana, 8 minutos, momento para hablar de deportes, momento para hablar del título del Campeonato Mundial de Moto 3, alcanzado por el colombiano David Alonso, de madre santandereana, de padre español, corriendo para el Aspar Team, consiguiendo el Gran Premio de Japón en la pista de Motegi para su 10º triunfo de la temporada, asegurando, a falta de 4 carreras de la categoría, el título mundial. Tiene 18 años, este joven piloto colombiano, que les decíamos ya fue campeón de España, campeón de Europa, campeón de rookies y ahora campeón del mundo. Un chico que la noche previa a la competencia se escribió a sí mismo una carta. Y escúchenlo, a David Alonso hablando de ese momento íntimo previo a la carrera decisiva. ¿Esto lo escribiste ayer cuando te entraron un poco las dudas? No, o sea, después de todo el día,
me fui a la habitación, me fui al baño y quería escribir lo que sentía en ese momento, antes de irme a acostar, y se lo pasé a Vicente. Entonces, bueno, estas han sido las palabras como los sentimientos que tenía en ese momento. Entonces digo, Leo, me asusta el hecho de pensar cómo me puede cambiar mi vida en menos de 24 horas. Es por la noche y solo tengo ganas de llorar. Me miro al espejo, me digo a mí mismo, mañana vas a ser campeón del mundo. Y se me aguan los ojos. No sé si soy realmente consciente de la situación, ni si estoy preparado para ello. Es el sueño que siempre he querido desde pequeño y ahora que lo tengo ahí delante, a solo unas horas, es cuando más lejos parece estar. Por suerte suelo dormir bien y al menos el sueño no me quitará. O no lo sé. Lo único que sé es que si mañana sobre las 12 estoy leyendo esta carta, significa que sí, que lo he logrado. Perdón, quería decir que lo hemos logrado. Y lo ha logrado, para la alegría de Colombia, para la alegría de España, campeón del mundo, ahora con la perspectiva de estar en 2025 en la categoría Moto 2. Hablamos de eliminatorias al Mundial. Colombia ya trabaja en Cochabamba, allí está un hombre del equipo Blue. Hablamos de Cristian Marín, novedades de la selección nacional a esta hora en suelo boliviano. Cris, buenos días. Hola Ricardo, ¿qué tal? Buenos días, 8 de la mañana, 10 minutos en Cochabamba, Bolivia. Estamos en la concentración del equipo nacional. La principal novedad es que durante la noche han llegado los siguientes jugadores. Apareció Kevin Mier, John Lucumí, Santiago Arias, Luis Sinisterra, también Álvaro Montero, Willer Dita, Cristian Borja y apareció Johan Mojica. Hace algunos minutos en el aeropuerto internacional de Cochabamba, el Jorge Wilstermann acaba de aterrizar, el capitán y el hombre más esperado por todos los cochibambinos. Estamos hablando de James David Rodríguez Richie. Hoy Colombia trabajará después de las 4:30 de la tarde en el estadio Félix Capriles. Perfecto, Cristian, reporte de la actualidad del equipo colombiano. Y cerramos hablando de Liga, la Betplay, que ha dejado en su fecha número 13 resultados contundentes. La victoria de América 2-0 frente al Chicó significa que América con 26 puntos se trepa al primer lugar de la Liga, igualando al Once Caldas. Por diferencia de gol, la Mechita es primera. Once Caldas perdió en Valledupar 1-0 a manos de Alianza y por eso cede la punta. Nacional, el equipo bajo el mando del técnico mexicano Juárez ganó en el sur del país 2-1 frente al Deportivo Pasto, mientras que el campeón Bucaramanga igualó en Envigado 0-0. Millos también comenzó esta jornada ganando fuera de casa 1-0 frente al Cali. El Medellín en el Atanasio igualó 0-0 con la Equidad. Santa Fe en el Campín Peirano está atascado, 4 empates consecutivos, 0-0 frente a Águilas Doradas, y el Junior, el de Farías, cerró la jornada ganando sobre la hora 2-1 frente a Patriotas. Panorama de los 8 en Colombia: América 26, segundo Once Caldas, también con 26, ahora Nacional es tercero con 22, los mismos de Santa Fe que es cuarto, Millos quinto con 21, sexto Tolima con 21, séptimo Fortaleza con 18 y octavo cierra este grupo Águilas Doradas con 17 unidades. 7:12, los deportes a esta hora en Mañanas Blue. Estás escuchando Blue Radio. Escanea este código y suscríbete a nuestro canal de YouTube, @Blue Radio Co. Y disfruta y participa de la programación de Blue Radio. Blue Radio, le ponemos cara a la radio. Blue Radio, la alternativa. ¿Alguna vez escuchaste que un cura y una cantante se enamoraran en un bus? Lo que son los designios divinos, ¿no? Divinos esos ojitos tuyos. Y es que cuando el amor nos llama, hay que escucharlo. Pude entender que eras para mí el día que te canté en un concierto bucetero. Súbete a esta desenfrenada historia de amor. Una romántica audionovela con libretos originales, protagonizada por Mariana Gómez y Camilo Cifuentes. El amor de mi vida. Una experiencia de audio envolvente y música original. Encuéntralo en boombox.com y en todas las plataformas de audio. Boombox Podcast. Un mundo por escuchar. Día de aniversario de la guerra en Gaza, el día en el que se cumple el primer año de la guerra, la más sangrienta contra Israel y la que cambió el Medio Oriente. Tenemos esta madrugada temores de una represión y de una respuesta militar de Israel contra Irán, pero también homenajes a las víctimas y nuevos ataques. Fue alcanzado esta madrugada el hospital Sujada de Deir al-Balá. También alcanzaron una escuela que servía de refugio y una mezquita en esta cadena interminable, dantesca, de ataques de Israel de un lado y de Hezbollah y de
la franja de Gaza del otro lado. Son los dos flancos abiertos y el temor es el tercero. No hay respuesta esta mañana de la policía en el Tolima por la extraña muerte de un joven, se llamaba Jefferson Vaquera, que fue detenido ayer en la tarde y murió 4 o 5 horas después dentro de la estación de policía. Ha dicho la policía a la familia que él se ahorcó, pero él estaba esposado. Así que es una muerte nuevamente que pone a la policía a dar explicaciones. Desde Ibagué, con la increíble historia, Fernando González. Néstor, buenos días. Lo que sucedió en el barrio especial El Salado sobre las 2 de la tarde del día anterior da cuenta de una riña donde fue alertada la policía y este joven de 20 años pues tendría algunas disputas con otro del sector. A él se lo llevaron, dicen los familiares, sobre las 3 de la tarde. Los policías llegaron hasta el sitio y se llevaron a Jefferson, al parecer porque tenía un cuchillo y le iban a hacer un comparendo. Sobre las 4:30 de la tarde, una foto que envían vía celular, una persona X, no se conoce quién, hasta el momento envió una foto de la cédula y les informó que él se encontraba en la estación, pero que ya había fallecido. La incertidumbre fue hasta muy temprana, la madrugada del día de hoy, incluso en el sector de las instalaciones de la Fiscalía General de la Nación, allí en el sector del Papayo, donde reposa el cuerpo, porque no les han dado ninguna información. Así lo relató en su momento uno de los hermanos. No dicen nada, que no saben nada, no saben quién lo trajo, no saben nada. Nadie sabe quién lo trajo, nadie da información, entre que se acuerdan nada. No, nadie sabe nada. Él vino de Mecador y que supuestamente que se metió solo acá, que se ahorcó con los cordones de paz. Por su parte, varios familiares se han expresado pues que la incertidumbre es total, no tienen conocimiento real qué fue lo que sucedió. Lo único que les han dicho es que Jefferson, al parecer, con los cordones de sus zapatos, se habría quitado la vida al interior de una de las carceletas. Pero como ya lo decía Néstor al principio, él entró esposado, se encontraba esposado allí dentro de las instalaciones porque se encontraba alterado. Es lo que se maneja en este momento. La Policía Metropolitana de Ibagué, mediante un comunicado, dijo que la investigación había iniciado, pero no se han querido pronunciar. Sí, el cuerpo, tengo entendido, Fernando, está en este momento en medicina legal, ¿no? Sí, señor, se encuentra en medicina legal y pues los familiares en espera de que sea entregado para brindarle pues cristiana sepultura. Fernando, y todo este episodio, la muerte de este muchacho de Jefferson, termina anoche en una asonada con la protesta de las familias y de los vecinos. Precisamente, Néstor, los familiares llegaron hasta el sitio, pero los ibaguereños se dieron cuenta de la situación, sobre todo los que viven en el sector del barrio especial El Salado, por redes sociales, y uno a uno se fueron sumando. Incluso lo que se conocía antes como el SMAT hizo presencia en el sector, con gases lacrimógenos dispersaron a la gente y la tensa calma que se vive en este barrio especial, pues se alteró hacia la medianoche y ya fue controlado. Sí, fue muy en la madrugada. Estas son las imágenes de ese parque allí en Ibagué. Yuri Vaquero es hermana de Jefferson. Yuri, buenos días. Buenos días. Lo lamento mucho, Yuri. ¿Qué saben ustedes sobre lo que le pasó a Jefferson dentro de esa estación de policía? Pues lo único que nos han dado como el cuento, pues lo único que nos han informado, en sí nosotros llegamos, nadie nos dio información, preguntamos por Jefferson Vaquero que se encontraba ahí en el CAI, en ese establecimiento. Nos dijeron, ya le confirmamos, entraron, nunca nos dieron ninguna razón. En la minuta no había nadie encargado porque no había nadie. Nunca nos dieron información, simplemente nos hicieron ingresar bueno, ingresamos y nos dijeron que mi hermano se había suicidado, se había ahorcado con los cordones de sus zapatos, cosa que los cordones de sus zapatillas están puestos en las zapatillas. Y siempre le quitaban los cordones cuando él llegaba al CAI por algún inconveniente, alguna pelea, siempre le quitaban los cordones, le quitaban las correas, cualquier cosa que pues fuera para de pronto daño, sí, que hicieran daño al mismo o a los agentes o algo así. Él dice en esa versión, la verdad, no nos dijeron el por qué, Yuri, nada. Perdóneme, la interrumpo ahí. ¿Su hermano había sido detenido antes en otras oportunidades? Sí, señor. Que tenga claro así como con eso serían como 3 veces que yo tengo conocimiento de que él le habían llevado al CAE. ¿Y cuál es el cuento con los cordones de los zapatos? ¿Qué le habían dicho a él antes?
un policía lo tenía amenazado a muerte, y él me contó que un policía le dijo una vez, lo tengo entre ojos y cuando vuelva acá, que si quería que hasta lo podía matar. Así mismo le dijo, y pues siempre lo esposaban y le daban bolillo, le daban muchos golpes, o sea, se pasaban ya pegándole. Y esta vez, mi corazón siento que esta vez lo golpearon mucho y ellos mismos me lo mataron. Sí, pero ¿alguien vio el cuerpo de Jefferson? ¿Él está golpeado? No, señor, nunca nos dejaron ver el cadáver de mi hermano. No sabemos en qué condiciones nos lo entregan, cómo está, no sabemos nada. ¿Cuál fue la razón por la que él fue detenido ayer, Yuri? Él fue detenido ayer porque tuvo una pelea, un inconveniente con un muchacho que le dicen el Diablo. Ahí en un establecimiento como en un tomadero que le dicen La Chula. Ok, estaba con el Diablo, estaba en La Chula y tenía, sí, señor. ¿Y tenía un cuchillo? La verdad, las personas que estaban ahí dicen que eso es mentira, que él no tenía ningún cuchillo. Simplemente se pelearon a empujones y a puños, pero en ningún momento él sacó ningún cuchillo y los policías decían que lo habían detenido con un arma blanca en la mano y es mentira. La mayoría de las personas que estuvieron ahí presentes dijeron que él no tenía nada. Sí, Yuri, ¿y la pelea fue por qué? ¿Por qué terminó su hermano enfrentándose a otra persona, al Diablo, en ese sitio? La verdad, señorita, qué pena, pues eso no lo sé, pues porque no sé a quién preguntarle, no sé, no hemos investigado bien todo, ¿sí? Pero lo único que tenemos en conocimiento en el momento es eso, de que Yuri, después de que hubo el inconveniente, el problema, media hora después de que se dieron ellos como que golpes y eso, ¿qué pasó? O sea, como que empujaron, ahí dice que se empujaron. Entonces, ¿qué pasó? Que media hora después fue la patrulla motorizada, se llevaron a mi hermano y lo entraron al calle esposado y media hora después se murió. Nadie, o sea, resultó muerto. Nadie nos llamó a comunicarnos de que mi hermano estaba muerto. No, nos dimos de cuenta porque a mi esposo le enviaron una foto para saber si era el cuñado de él o no, y él fue cuando confirmó de que sí era él, y de una vez nos fuimos para allá, para el calle a mirar y a verificar. Y esa persona que le manda la foto a su esposo, la foto de su hermano fallecido, ¿quién es? ¿Es policía? ¿O por qué tiene acceso al CAI? La verdad es pues no le pregunté muy bien a mi esposo, pero lo único que me dijo es que un amigo de él le había enviado la foto, no sé la verdad bien, porque no he tenido tiempo de preguntarle, porque la verdad uno en ese momento no tiene cabeza, como que uno, sí me entiende, está muy congestionado de tanta cosa. Pero uno entendería que es policía. Pues la verdad sí, porque no sé pues cómo llegaría la foto de la cédula de mi hermano ahí, ¿sí? Solo que por él fue que me enteré. Doña Yuri, ¿cuánto tiempo se demoró el traslado del cuerpo de su hermano de Jefferson de la estación de policía del Salado en Ibagué a medicina legal? Eso pasó, digamos, de que él ya había muerto a las 3:30 de la tarde y eran las 10 de la noche cuando salió el cuerpo con los del CTI. Sí, doña Yuri, ¿a qué se dedicaba Jefferson? ¿Qué hacía él? Mi hermano trabajaba en un estanco de domiciliario. ¿En el estanco La Chula trabajaba él? No, señora. Él iba a tomar allá a ese tomadero, digámoslo así, allá a ese local. Pero él trabajaba una cuadra más abajo del Colegio Francisco de Paula Santander, acá en El Salado, en un estanco, surtiendo cerveza, en el estanco como tal, los domicilios que le proporcionaban a él. Sí, ¿Tenía cuántos años Jefferson, Yuri? 20 años. 20 años. ¿Y qué intenciones? Sí, que él le decía a ustedes que qué quería hacer en la vida? No, pues él quería estudiar. Él quería ser, o sea, al inicio decía que él quería ser militar, pero luego dice que él quería estudiar, incluso quería empezar a estudiar para agente de vigilancia. Okay. Mire, doña Yuri, los otros ingresos a la URI, al CAI de la policía en Ibagué, ¿habían sido por qué? Por discusiones, por problemas así, pero, o sea, son problemas, digamos, los leves, ¿sí me entienden? Sino que él se alteraba, digamos, en el momento, y como los policías, o sea, si no nos dicen malas palabras, nosotros tampoco decimos malas palabras, pero él se alteró y siempre, como él es esposado, siempre ellos querían golpearlo, esto, lo otro, ¿sí me entienden? Entonces, era por eso. Sí.
¿Ustedes qué hacen hoy, Jennifer? Yuri, perdóneme. ¿Qué hacen hoy la familia? Estamos, en este momento, vamos para la fiscalía a mirar porque pues le van a hacer la necropsia a mi hermano y tenemos que tener todo claro, que todo salga bien, que todo sea real, que sí, porque de todas maneras mi hermano nunca tuvo un digamos así, un pensamiento homicidio, digamos, de que él quiere quitarse la vida, de que no, nunca, él siempre era feliz, él era muy recochero, le gustaba salir, ¿sí me entiende? Le gustaba bailar, pero nunca pensar en matarse, quitarse la vida, no. Pues me están informando en este momento, Yuri, desde la policía en Ibagué, que van a anunciar qué fue lo que pasó, están investigando, que ya esta mañana entregan el cuerpo de medicina legal para aclarar un poquito qué fue lo que pasó. Obviamente una muerte muy rara, la de sí, señor, sí, la verdad sí, porque según ellos que fue con los cordones de los zapatos, cosa que los zapatillas que él llevaba tienen sus cordones correspondientes, no tienen ningún cordón suelto, nada. Y él, ¿qué? Y él no entiendo de dónde salió el cordón o cómo, no sé, no entiendo. Esto pinta muy mal y pinta desafortunadamente escandaloso para la policía. Sí, Yuri, claro, sí, señor. Lo lamento mucho, voy a estar muy pendiente a ver qué dice la policía esta mañana, ¿bueno? Listo, bueno, muchas gracias, muy amable, y les agradezco mucho su... No, pues a ustedes lamento importunarlos esta mañana. Felipe, lo que pasa es que estos son traslados por protección, están en el Código de Policía y Convivencia y terminan de la manera en que terminó esto, en una sonada por la muerte inexplicable de este muchacho Jefferson Vaquero dentro de una estación de policía. Sí, hay que esperar el dictamen de medicina legal, ¿no? A ver en qué condiciones murió este muchacho. De acuerdo, pero usted sabe que esto no pinta bien, ¿no? No pinta bien. No pinta bien. Sí. Entre otras cosas porque, como su hermana dice, los cordones de los zapatos estaban en los zapatos. Sí, Felipe. Entonces, ¿cómo pudo este muchacho esposado quitarse la vida? No hay explicación, esta es la historia. No hay explicación, hay que esperar la investigación de a ver qué dice el CTI y qué dice el Medicina Legal, pero creo que esto no pinta bien para la policía. Jefferson Vaquero, capturado ayer en la tarde por un tema relativamente menor, se lo llevan para una estación de policía y aparece muerto 4 o 5 horas después. Son las 7:26 en Mañanas Blue. Estás escuchando Blue Radio. Escanea este código y suscríbete a nuestro canal de YouTube, @Blue Radio Co. Y disfruta y participa de la programación de Blue Radio. Blue Radio, le ponemos cara a la radio. Blue Radio, la alternativa. Que podría ser la estrella en ascenso. Por otro lado, saludarlos, aquí estamos desde Mañanas Blue, enseguida. Ha empeorado por la crisis que además tiene hoy el sistema de... Esta semana será clave para saber si la nueva propuesta para alcanzar un acuerdo nacional presentada el pasado viernes por el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, tiene o no posibilidades de ser acogida por sectores políticos, económicos y sociales que han estado distantes del gobierno del presidente Gustavo Petro. La propuesta tiene 5 ejes: la no violencia, que abarca desescalar el lenguaje, erradicar la estigmatización y respetar la diferencia. El segundo eje es la no reelección de mandatarios de la rama ejecutiva elegidos por voto popular. Esta es Blue, más que radio. En segundos, el ministro del Interior explicando el acuerdo nacional que fue presentado este fin de semana, que viene con pacto de no agresión y de desescalar el nivel de hostilidad política en el que vivimos hoy. Un acuerdo que propone el propio gobierno nacional. Víctor, antes, una buena noticia. Espero que le parezca una buena noticia. ¿Sobre qué, Néstor? Ecopetrol está aclarando esta mañana que no se va a salir del negocio de hidrocarburos. La frase es decir, no se va a convertir en la OpenAI colombiana o en la Google colombiana. No, la frase del presidente de que hay que del exorcismos, sí, de que hay que sacar el diablo, esa frase del presidente no va a llevar a Ecopetrol a un mundo diferente. Ecopetrol, es decir, no va a dejar de ser una empresa que tiene su corazón, el cuerpo de su negocio en los hidrocarburos, por fortuna me parece.
¿no? Porque, Néstor, es que se generó mucha incertidumbre, pues ya sabe usted la injerencia tan directa que tiene el presidente Gustavo Petro sobre las decisiones de Ecopetrol. Lo dijo hizo delante que se cayera recién. Y antes de abrir la bolsa de Nueva York, digamos. Era y el doctor Roa importante lo miraba apenas perplejo, se cogía la cara cuando el presidente decía, hagamos un exorcismo para quitarnos el petróleo de la cabeza. Es que ahí está el mensaje. Y esto ojalá ocurra antes de 10 años. Entonces, pues todo el mundo y que nos convertamos con Ecopetrol en una empresa de inteligencia artificial. Entonces, en el mercado, esa es la pregunta. Hombre, ¿vamos a dejar el petróleo en el transcurso de los próximos 10 años, el negocio tradicional de Ecopetrol, gas y petróleo, y nos vamos a convertir en una nueva compañía solo de inteligencia artificial? ¿O será que Ecopetrol va a pensar solo en adaptar algunos de sus procesos de producción con inteligencia artificial, metiéndole algo de inteligencia artificial? Al final, ¿cuál fue la instrucción del presidente? Creo que va por ahí porque el presidente dice exorcismo, ¿no? Dice, hay que sacar al diablo de Ecopetrol. El diablo es el petróleo. Por fortuna, Ecopetrol está informando, tiene razón Paola, antes de que abran los mercados, Ecopetrol no va a dejar de producir petróleo. Ese es el corazón del negocio de Ecopetrol. El presidente diciendo vamos a llevar a Ecopetrol, eso debe deteriorar aún más el valor de la acción. El presidente diciendo que no celebra que Ecopetrol encuentre un yacimiento de gas, debería deteriorar aún más la acción de Ecopetrol. Por eso las aclaraciones que está haciendo esta mañana Ecopetrol. Camila Carvajal. Sí, señor Néstor, y por eso tan importante la aclaración y el contexto. Para entender esta noticia hay que devolvernos una semana después de que las acciones de Ecopetrol cayeran. Acuérdese de la decisión del banco de JP Morgan, que también rebajó la calificación de los títulos. Fue el propio presidente Gustavo Petro el que le hizo un llamado a Ricardo Roa, el presidente de Ecopetrol. El llamado fue a que priorizara la inteligencia artificial y diversificara el enfoque de la estatal petrolera. En ese mismo mensaje, el presidente dijo que había que sacarse de la cabeza la dependencia de los hidrocarburos, refiriéndose obviamente al petróleo y al gas. Escuche usted ese mensaje, esa orden que le da el presidente de la República a Ricardo Roa, el presidente de Ecopetrol. Ecopetrol tiene que hacer una especie de exorcismus, porque, o sea, quítete el petróleo de la cabeza y métete en la inteligencia artificial, que será una empresa más poderosa que lo que nunca ha sido. Pero aquí, digamos, obviamente se puede expandir, porque solo hay que juntar energía limpia a través de las redes de electricidad y la generación eléctrica, que aquí es posible, hasta por 65 gigas, o sea, 3 veces más que lo que genera toda Colombia en este momento, aquí en el Caribe. Tenemos la energía, tenemos las troncales de fibra óptica y solo nos faltan las torres de data center de computadores. Y así era la orden, Néstor. El destinatario, le insisto, es el presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa. Y cuando se le dice al presidente de la petrolera más importante de este país que se saque el tema de los hidrocarburos de la cabeza, empezaron, como decía Víctor, las especulaciones de eso qué significa y qué efectos tendría para el futuro de Ecopetrol. Esta mañana nos aclaran desde Ecopetrol que esa orden del presidente no significa, ni más faltaba, sacar a Ecopetrol del petróleo, que sigue en el negocio de hidrocarburos, pero que es momento, aseguran en Ecopetrol, de la diversificación del negocio, aprovechar otras necesidades y unas líneas nuevas de negocio a través de inteligencia artificial. ¿Cómo se las están imaginando? Con la creación de data center, que funcionarían con energía limpia, energía que aseguran allí en Ecopetrol es más barata, y que para eso ya empezaron acercamientos precisamente con Emiratos Árabes. Esos centros, esos data centers, funcionarían a través de un sitio cercano también, dicen en Ecopetrol, a los objetivos principales de su negocio, que seguirá siendo hidrocarburos. Es más, no descartan, por ejemplo, el primer data center en Barranquilla, y que buscarían es que la inteligencia artificial apoye los procesos que se tienen hoy en Ecopetrol. Básicamente tres funciones o roles de esa inteligencia artificial: optimizar el proceso de hidrocarburos, que es el negocio que se tiene hoy, crear un nuevo portafolio o una nueva línea en el portafolio para los datos y moverlos, que eso es Big Data, y usar la inteligencia artificial como una herramienta para los procesos, para mejorar los mismos procesos de Ecopetrol. Ponen el ejemplo
Néstor, del hidrógeno, cambiar el hidrógeno gris y azul por hidrógeno verde, que eso podría hacerse producido a gran escala con inteligencia artificial. Para concluir entonces, es adecuar, es meter inteligencia artificial en los procesos que hoy ya tiene Ecopetrol, diversificando el negocio, no saliéndose de los hidrocarburos. Muy bien, Camila. Creo, Víctor, que pues esta es una aclaración muy importante. Muy importante. Es decir, pero en eso están todas las empresas, todas las grandes empresas. Es más, si no lo están haciendo ya, Colombia. Les cogió la tarde. No, por eso. Pero, a ver, Víctor, si usted dice Ecopetrol va a utilizar inteligencia artificial para mejorar sus procesos productivos, es perfectamente legítimo. Pues además siento que están demorados. Ya tendrían que estar utilizando. Pero además lo hacen en todos los negocios. Pero si van a hacer un memorando, si van a firmar un memorando de entendimiento con Emiratos Árabes, está bien, para eso son los memorandos y para eso son los programas de cooperación. De ahí a que Ecopetrol se va a salir del petróleo, no el exorcismo, es que la frase del presidente, el exorcismo del petróleo para meterse en la inteligencia artificial es una cosa totalmente diferente. Quítate el petróleo de la cabeza, dijo el presidente, y métete en la inteligencia artificial. Entonces el mercado entendió, Víctor, sálgase del petróleo y vuélvase OpenAI. Le están respondiendo hoy al presidente Petro desde Ecopetrol, muy diplomáticamente. Hay que ser fieles al verbo. No van a pelear, le están diciendo, no nos podemos quitar el petróleo de la cabeza, y menos para reemplazarlo. Y además el verbo... La palabra del presidente, qué pena, Néstor, es quítete. Nada de quítate, Víctor. Yo creo que tenemos que ser fieles de verdad. Lo que ocurrió es quítete del petróleo y métate en la inteligencia artificial. Caramba, digamos, gracias a Dios, de verdad, esto en 2 horas abre la bolsa de Nueva York. Gracias a Dios este anuncio y esta aclaración de Ecopetrol se da antes pero de todas formas, que siga perdiendo más valor, más valor el precio de la acción. La semana pasada, pero me acuerdo de eso brevemente de Hugo Chávez. Dame un segundo, Víctor, es que esto del exorcismo y de Satanás, me acuerdo de Hugo Chávez cuando se ponía en Naciones Unidas a decir, aquí huele a azufre, definitivamente hay algo que los une, por lo menos en el inconsciente, estas palabras del infierno, padre, es algo que tienen muy presente. Relacione lo que había dicho, tengo la fecha, Víctor, de cuando había hablado mal de la inteligencia artificial, diciendo que era un producto del capitalismo perverso. Sí, la semana pasada dijo eso el presidente. 16 de agosto. Ayer que fue, un mes después. 5 de octubre, esto fue el sábado. 5 de octubre, en menos de 2 meses, el presidente Petro cambió de opinión sobre Ecopetrol, sobre la inteligencia artificial y sobre el futuro de los hidrocarburos. Pero no lo veo así, Néstor, no lo veo así. Ni en el mensaje de Petro, ni en la aclaración que no aclara de Ecopetrol. Porque lo que están diciendo ambos es que sí van a utilizar la inteligencia artificial, que la deben utilizar. Pero aquí hay un cambio. Es que cuando Petro dice eso en la ONU del Armagedón, ya me traba a mí también, el Armagedón, cuando lo dice el Agamenón, dijo él, ¿no? Sí, pero bueno, si se utiliza el petróleo o los combustibles fósiles, como se llama, para los data centers de inteligencia artificial, eso es precisamente el caos que él pronostica. Y fíjese usted que lo que está diciendo el comunicado de Ecopetrol va también en esa misma línea, es que sí van a utilizar inteligencia artificial, procesos así, con combustibles limpios, llamémoslo así, entre otras hidrógeno verde, que es alimentado por energía solar o por energía eólica. Luego sí hay una señal de que Ecopetrol persiste en esa orden de ir sustituyendo combustibles fósiles pero eso es pero Aurelio, una cosa es meterse en las energías renovables. De eso no hay discusión. De hecho, hace unos meses cambiaron los estatutos de Ecopetrol renovables. Y de hecho está metida Ecopetrol en eso. Pero le cambiaron los estatutos hace unos meses si se va a salir para meterse en otro tipo de energías. Hoy no podría. Se saca el exorcismo hoy no se puede para meterse Ecopetrol en inteligencia artificial, que Ecopetrol, por supuesto, Víctor, no tiene la más mínima idea experiencia de inteligencia artificial. Pues además sabe lo mismo que sabemos todos. ¿Sabe cuál es el gran debate en el mundo sobre la inteligencia artificial ahorita? Es por el alto consumo de energía, algo que seguramente no le gusta al presidente Petro. Estas empresas consumen mucho más. Por ejemplo, usted hace una búsqueda en ChatGPT y le puede consumir 7, 8, 10 veces más energía que buscarla en el Google tradicional. Ahora, entonces, eso hay que vencerlo también. Le iba a decir, pero miren esto, una sutileza de esto que está anunciando Ecopetrol esta mañana. ¿Con quién es el memorando
de entendimiento para llegar a la inteligencia artificial. ¿Con Emiratos Árabes? Emiratos Árabes. Sí. ¿Y cuál es el gran productor de petróleo en el mundo? Emiratos Árabes. Entonces, ahí está. Entonces vea. Claro, pero eso lo que demuestra, Néstor, es que surgen en el camino. Eso lo que demuestra es que muchos de los que hoy tienen recursos del petróleo los están utilizando para transitar a otro tipo de economías, y eso está bien, pero la forma como el presidente lo hace, lo único que logra, lamentablemente, es demostrar que no hay un plan serio en torno a una transición energética, porque todos sabemos que el calentamiento global es una realidad, todos sabemos que es necesario empezar a descarbonizar las economías, pero cuando se hace a punta de consignas, no con un plan claro, por qué se desmonta qué tecnología, con qué tecnología se va a sustituir. Por ejemplo, toda esta discusión sobre el gas, pues muchas personas legítimamente decían, bueno, si no cocinamos con gas en la casa, entonces ¿con qué cocinamos? Porque tampoco energía hay. Entonces, esto lo que hace es un gran daño justamente a todos los que realmente luchan por una transición más allá del carbono, que además lo hacen desde la razón, entendiendo que esto va a tomar no un par de meses, sino años, y que se requieren enormes inversiones, y que el recurso del petróleo es necesario en esta etapa, en fin. Y pues también la gente, yo escuchaba esa locución, esa intervención, y decía, ¿qué relación tiene la inteligencia artificial con el petróleo? Digamos, él ha hablado siempre del hidrógeno verde, etcétera, y eso es lo que demuestra, y cuando ustedes recordaban, Néstor, que hace 3 semanas estábamos hablando que la inteligencia artificial es un gran peligro, y de hecho muchos líderes de la tecnología también coinciden en esas preocupaciones. Entonces, esos bandazos lo que hacen es restarle seriedad a un plan real, lo que necesita Colombia y la humanidad, que es transitar hacia una economía descarbonizada. ¿Sabe que el daño es en doble sentido, Luis Ernesto? Para Ecopetrol, porque sería salir del demonio, eso es lo que sugiere lo del exorcismo, del demonio del petróleo, pero le hace daño a los esfuerzos legítimos que por otro lado está haciendo el Ministerio de Comunicaciones con el tema serio, muy serio, de la inteligencia artificial. Así que imagínese lo que significaría poner a Ecopetrol, Felipe, a ser el gran productor de inteligencia artificial en Colombia. La verdad yo quedé muy confundido con la intervención del presidente. No la entendí. Simplemente la oí 2 veces y no entendí de qué estaba hablando el señor presidente. Claro, porque además lo que denota es su ignorancia sobre la inteligencia artificial y cómo puede ser utilizada como herramienta para potenciar los negocios, no para sustituir la misionalidad de los negocios. O sea, todas las empresas, las de seguros, las que tienen que vender algo, utilizan la inteligencia artificial, pero no es que van a vender inteligencia artificial en vez de seguros o en vez de supermercados. O sea, no, claro, es la inteligencia artificial al servicio, para el apoyo, para exactamente, para potenciar su negocio. Sí se necesita. Pero adicionalmente, está bien. Claro, y hay que usarla, pero adicionalmente el mensaje es más dañino porque habla mal del gobierno corporativo de Ecopetrol. O sea, si el presidente públicamente empieza a decir a qué se debe dedicar estratégicamente Ecopetrol, en vez de que eso lo discutan en la junta directiva, que es la que tiene la competencia para eso. Sí, pero lo pueden discutir en la junta y después les toman las decisiones. Claro, entonces, como ocurrió con el tema de la Oxy. Y eso es sumamente dañino para el mensaje de los accionistas y en los mercados para la acción de Ecopetrol. Pero María Consuelo, tampoco puede uno asumir que la Junta de Ecopetrol está conformada por unos locatos. Pero ya pasó, ¿no? Que por un bandazo Felipe, el presidente se echó para atrás un negocio. Locatos no, pero el gobierno tiene, Felipe, representantes en la Junta. No, claro. Ya sucedió. Y tiene mayoría. Pero fíjese que la semana pasada Víctor reportó aquí una inversión de $1.000 millones para nuevas explotaciones. Es que ese es el contrasentido. Claro, y ya sucedió. No son unos locatos ahí disparando. ¿Y sabe para qué son esas inversiones? Sucedió. Esas inversiones son para aumentar las reservas petroleras, el negocio tradicional de Ecopetrol, esos $1.000 millones. Por eso, pero mire que usted simultáneamente, Felipe, Ecopetrol anuncia $1.000 millones y no es una plata menor para explorar nuevos negocios de petróleo, de hidrocarburos. Y el presidente Petro, 24 horas después, dice, sáquense, quítense. Pero vuelvo y le digo, aún los representantes del gobierno, yo no tengo claros los nombres de los representantes del gobierno, la Junta de Ecopetrol no está conformada por unos locatos ahí que disparan para todos los lados, y el presidente puede decir, exorcícese, salte, no sé qué, nada.
Ahí hay una gente que tiene experiencia, está Mónica de Greif, ministra de Minas, bueno, son muy amigos, y ella es muy amiga ahora de los Felipe, pero ya, pues obviamente son gente que conoce muy bien el sector. Pero el riesgo es que el presidente sí tiene una influencia directa sobre las decisiones de Ecopetrol. Ese es otro tema. Y cuando quiere imponerse, Felipe, cuando quiere imponerse sobre la Junta, se impone. ¿Ya ocurrió? Se impuso en el negocio de Oxy. Muy bien. ¿Qué significa que Ecopetrol se mete en inteligencia artificial? Que no pude entender eso. No, padre, ¿Qué significa? Es que no es que Ecopetrol se va a meter en inteligencia artificial, o sea, es que va a utilizar la inteligencia artificial para su negocio. Como estamos eso está bien. Como estamos todas las empresas grandes de Colombia y del mundo, viendo a ver qué es lo de la inteligencia artificial. ¿Cómo podemos usarla para nuestro objetivo? Cómo se potencia el objetivo. Entonces bien. Y entonces nosotros aquí estamos viendo cómo hacemos mejor periodismo con la inteligencia artificial. Y en el mundo están viendo cómo se producen mejores aguacates con inteligencia artificial. Entonces no estuvo bien dicho, entonces no fue claro. Si es así, yo no veo problemas. Yo sí creo que el país tiene que aseriar de verdad, hacerlo de manera seria. Hacerlo de manera seria la discusión de inteligencia artificial. Yo creo que sobre esto se está incubando una charlatanería realmente que no es conveniente. En este caso, en el caso de una facultad de inteligencia artificial que se inauguró en la Universidad de Caldas y que lo único que hicieron fue cambiarle el título del edificio. El nombre. Bueno, esto el país tiene que realmente coger esto como una línea estratégica del desarrollo, pero de una manera orientada, sin charlatanería, sin sobresaltos. Aurelio, ahora, en cuanto así como hace 30 o 40 años, nadie en el mundo se pudo poner a los computadores, porque era lo que había y era para donde íbamos. Vamos para la inteligencia artificial, así que hay es que utilizar bien seguramente esa inteligencia artificial. Pero Néstor, en cuanto a la Junta de Ecopetrol y los protocolos con los Emiratos Árabes Unidos, pues sabemos que en la Junta de Ecopetrol hay unos muy amigos de los Emiratos Árabes Unidos, como la doctora de Greif y el doctor Hernández, que hacen parte también de juntas de empresas que son de propiedad de los sultanes de los Emiratos Árabes Unidos, ¿no? Entonces pareciera que ya hubiera una ruta trazada al interior de Ecopetrol para eso. Pero Néstor, sobre rutas muy oportuna, que no se va a salir del corazón de su negocio. Pero sobre rutas, minutos. En segundos, la explicación sobre el acuerdo nacional que trabaja el gobierno Petro en Colombia. Estás escuchando Blue Radio. Escanea este código y suscríbete a nuestro canal de YouTube, @Blue Radio Co. Y disfruta y participa de la programación de Blue Radio. Blue Radio, le ponemos cara a la radio. Blue Radio, la alternativa. La vicepresidenta Kamala Harris compartió un extenso comunicado marcando precisamente un año de esos ataques del 7 de octubre. Nunca olvidaré el horror, decía la vicepresidenta Kamala Harris. 1.200 personas inocentes, incluidos 46 estadounidenses, fueron masacrados por Hamás. Mujeres fueron violadas en las vías, 250 personas secuestradas. Lo que hizo Hamás fue maldad pura. En esa primera parte del comunicado, Harris asegura estar devastada por la pérdida de vidas y dolor del pueblo israelí y se compromete a hacer todo lo posible para que la amenaza de Hamás sea eliminada y que siempre hará todo lo posible también para garantizar que Israel tenga lo necesario para defenderse. Pero también se refiere a las víctimas inocentes en Gaza. Tengo el corazón roto por la escala de muerte y destrucción en Gaza durante el último año. Decenas de miles de vidas perdidas. Hace mucho tiempo que era momento para un cese al fuego y la liberación de rehenes, para un acuerdo, dice Harris. Siempre pelearé para el pueblo palestino para que puedan realizar su sueño de dignidad. Hay un camión varado en este momento en la autopista sur y hay un caos enorme, un trancón enorme en la movilidad de esa salida occidental de Bogotá. Desde el lugar, Felipe García. Hola Néstor, sí señor, un tractocamión varado tiene tremendo trancón a esta hora en el sur de Bogotá. A esta hora también se registra gran congestión vehicular exactamente allí en la autopista sur con carrera 77, esto en el sentido occidente y oriente. Ya lo hicieron a un costado de la vía, pero se mantiene la eterna fila de carros en estos momentos. Cientos de vehículos se encuentran represados en la vía. El trancón, Néstor, es de varios kilómetros. Súmele a eso también un accidente entre dos motociclistas también en la localidad de Bosa, autopista sur, pero con calle 65F sur en
el otro sentido, oriente-occidente. Uno de los motociclistas, Néstor, murió en el lugar por la gravedad de las heridas. Y hay un segundo tractocamión varado en la localidad de Kennedy, puntualmente en la avenida Boyacá con calle 12B en el sentido sur-norte. Ya en estos 3 puntos de la ciudad hay unidades de tránsito atendiendo las respectivas emergencias para tratar de descongestionar estas vías del sur de Bogotá, Néstor. Esta es Blue, más que radio. 7:49 minutos. El gobierno presentó su idea de un acuerdo nacional. Esta es la propuesta para enseriar un poquito la política, para arreglar el clima de hostilidad, de polarización política, para generar respetos. 5 puntos que incluye este acuerdo nacional: seguridad y erradicación de la violencia política, es el primero. Segundo, respeto a las reglas electorales. Quiere decir, no vamos a aspirar a la reelección, no vamos a cambiar el calendario electoral. Tercero, transformación territorial de zonas afectadas por el conflicto. Cuarto, crecimiento económico con equidad. Y quinto, deliberación argumentada en el Congreso. El tema es muy importante, lo viene trabajando desde que se posesionó hace relativamente poco el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo. Bienvenido, ministro, buenos días. Néstor, muy buenos días, un saludo muy especial aquí a todos los compañeros en la mesa, a todos los oyentes, encantado de estar por acá. A ver, ministro, primero que todo, este es un acuerdo que debería ser en el mundo ideal ¿de quién con quién? Este es un acuerdo, Néstor, que en el mundo ideal y en la Colombia de hoy además debería ser un acuerdo en el que participe toda la ciudadanía y los distintos sectores. No es un acuerdo entre políticos, no es un acuerdo como se hacía hace 20 o 30 años para firmar un papel en la Casa de Nariño, varios prohombres, expresidentes de la República, etcétera. Es un acuerdo que hemos venido trabajando desde la base, entre otras cosas ya se está dando en muchos de esos puntos y ahora seguramente los comentaremos. Y lo que se trata de crear un clima no para que nos pongamos de acuerdo en todo, no para que haya un consenso. Yo creo que en la democracia el disenso es fundamental, pues, sino para que podamos tramitarlo de una manera, mejoremos la calidad del debate democrático y que participen gobernadores, alcaldes, fuerzas políticas, organizaciones sociales y sindicales. Y hemos hablado con todos ellos en estos 2 meses, desde el discurso del 20 de julio del presidente en el Congreso, en donde llamó al acuerdo nacional. El presidente Petro nos dijo al ministro de Hacienda, a Laura Sarabia, en el lado económico, y al ministro del Interior en el tema de seguridad, de paz, de institucionalidad: busquemos y hablemos con todas las fuerzas a ver cómo se puede trabajar unos puntos de un acuerdo nacional, un acuerdo de mínimos hemos llamado. Las diferencias van a continuar, vienen elecciones en el 26, pero sí que podamos llegar a ese proceso electoral y hacia adelante podamos estar de acuerdo en temas mínimos que son los que planteamos allá, que, Néstor, adelanto una vez, es una propuesta del gobierno, no es un marco inflexible en donde de aquí no, sino es para abrir la conversación, para escucharnos y para mirar en qué otros temas podemos avanzar en acuerdo. Pero, ministro, a ver, al final de este acuerdo, en este mundo ideal del que yo le hablo, sí, usted se imagina, ok, logramos sacar adelante el acuerdo nacional cuando se den la mano quiénes, cuando firmen quiénes, cuando vayan a la Casa de Nariño o haya una ceremonia donde sea entre quiénes. Eso es lo que yo creo que hay que plantear de manera distinta. Los acuerdos de antes en la Casa de Nariño, en donde hay sectores que se sienten excluidos y hay sectores entonces que consideran que no fueron escuchados suficientemente. Yo creo que es un acuerdo en plena construcción, en la que debe participar mucha gente y que de hecho ya se viene dando. Yo les cito varios ejemplos, Néstor, que tal vez han pasado en los últimos 2 meses y que por las distintas confrontaciones, las discusiones, a veces pasan inadvertidos frente a la opinión pública. Hace un mes se firmó un pacto de crédito por el crédito barato, como lo mencioné ahora, liderado por Laura Sarabia y el ministro de Hacienda, en donde se va a fomentar y a fortalecer el tema del turismo, de la vivienda y del empleo en general con el crédito barato, con el sector bancario.
Nosotros hemos venido trabajando en estos 2 meses en los 170 municipios PD, son 16 zonas, en unos pactos territoriales para trabajar con alcaldes, comunidades y gobernadores en la transformación de esos territorios que no se ha podido hacer desde la implementación del acuerdo de paz y priorizar unas obras de verdad que impacten el territorio. Eso debería ser parte del acuerdo nacional o tiene que hacer parte. Este viernes, Néstor, vamos a ir a Santander de Quilichao con el presidente a entregar 1.500 hectáreas de tierra adquiridas, vendidas voluntariamente por sus propietarios a campesinos indígenas y afros, y los ingenios del valle van a ayudar y van a financiar y van a poner recursos para hacer esas tierras productivas para esos campesinos. Vamos a estar con los ingenios, con pero nada, todo esto hace parte de... No, pero nada de eso, lo que usted me está diciendo, está en los 5 puntos del Acuerdo Nacional. No, por eso digo yo, el Acuerdo Nacional va mucho más allá. Lo que digo es que vamos a tener que... Hoy por ejemplo, está sentada para ir a los puntos una mesa técnica de salud permanente de la semana pasada, ustedes lo han registrado, de los ponentes con 20 actores del sistema, para tratar de ponernos de acuerdo en los textos de la reforma de la salud, discutiendo artículo por artículo, en ese punto de una deliberación argumentada de la agenda legislativa. Lo que yo creo es que tiene que haber muchos acuerdos nacionales y territoriales, y no el gran acuerdo nacional que mejore, que le dé tranquilidad institucional al país, que garantice unas reglas de juego claras, y que, ojo con esto, nos permita a todos rechazar que la violencia vuelva al panorama electoral de Colombia en el año 2026, que hay grupos violentos con esas intenciones. Ministro, para allá voy. Todo eso es perfecto. Hablemos de los 5 puntos que ustedes proponen. Primero, si me permite, seguridad y erradicación de la violencia política. ¿Cómo es eso, ministro? Bueno, Néstor, en el año 2016, en el acuerdo de paz con las FARC, se incluyó un capítulo o un párrafo que hablaba de un pacto político nacional para excluir la violencia del ejercicio de la política. Se trata de renovar ese compromiso de todas las fuerzas políticas y la sociedad colombiana con esa idea de rechazar la violencia en el ejercicio de la política. ¿En qué consiste esto? En que, y eso sí puede ser, por ejemplo, la firma de un pacto de todos los partidos, en donde rechacemos la interferencia armada en las elecciones, en donde nos comprometamos a que no se va a incorporar en las listas al Congreso ninguna persona que tenga indagaciones o investigaciones por vínculos con grupos ilegales que están pretendiendo cooptar el territorio, que están pretendiendo ejercer control territorial, en donde señalemos con toda claridad, y eso lo pidieron, por ejemplo, en las conversaciones, Néstor, hablamos mucho de eso con la bancada conservadora del Senado y la Cámara. El tema de seguridad tiene que unirnos a todos para enfrentar a estos grupos violentos y para que persistamos sí en la búsqueda de la paz y una negociación. Pero ¿cómo van a enfrentar a todos los grupos violentos si es que por otro lado están intentando allá voy, ya iba acuerdos de paz y de impunidad con todos esos grupos violentos? Ya iba a terminar, Néstor. Y ahí el acuerdo lo dice expresamente: insistir con quienes realmente quieran negociar con el Estado, llegar a acuerdos de paz, insistir en la salida negociada, pero con quienes definitivamente no, pongámonos de acuerdo como sociedad para enfrentar esos violentos. ¿Y eso ya no hay un acuerdo que se llama la ley? Eso ya, no, la ley obviamente da para enfrentarlos, pero eso tiene un acuerdo de fortalecimiento de las fuerzas militares, de respaldo político a la acción de las fuerzas militares y de policía, de recuperación de la seguridad ciudadana, y eso necesita un clima político que ha habido en el país en varias oportunidades y que necesitamos rescatarlo ahora. Pero sobre todo, Néstor, no podemos aceptar como colombianos que se mezcle nuevamente la violencia en las elecciones territoriales, que haya interferencia a esos grupos armados. Mire el tema tan importante es que Humberto de la Calle en el fin de semana, en el foro en el que estábamos, planteaba, creo que de manera equivocada, y así lo hemos dicho varios, que había que pensar nuevamente en suspensión de elecciones en algunos sitios donde no se pudiera hacer. Tenemos que ponernos de acuerdo todos en decir, aquí la democracia se impone por encima de todo, más allá de cualquier orientación política, y tenemos que trabajar entre todos con la registraduría, con las fuerzas militares, para garantizar
unas elecciones para respetar las reglas de juego electorales, que es el punto 2, pero también para garantizar unas elecciones tranquilas y seguras para los ciudadanos. Ministro, en este capítulo de seguridad y erradicación de la violencia política, me llama mucho la atención esto de desescalar el lenguaje en el debate político, ¿cierto? Sí. Ese escalamiento de las hostilidades en el debate político, esa agresión permanente, verbal en Colombia, ¿no arranca en el señor presidente? No arranca en el señor presidente, arranca desde hace más de una década, Néstor. Aquí hay muchos sectores que resolvieron que los problemas del país comenzaron, incluyendo ese de la polarización, el 7 de agosto del 2022 y van a terminar el 7 de agosto del 26 cuando salga el presidente. Yo creo que desde hace ya muchos años venimos en un clima de escalamiento verbal, de polarización, yo estoy de acuerdo con usted. Esto no se lo inventó el señor presidente, pero el señor presidente le dice a los que gritan en un estadio fuera Petro, les dice asesinos. El señor presidente a los periodistas, a las periodistas, les dice muñecas de la mafia. Yo sé. Usted habló con el presidente este tema, lo que significaría para el presidente en particular desescalar. Es que todos. ¿Él está dispuesto a algo? Pues es que el documento, la instrucción del presidente es trabajar en el acuerdo, se trabajó conjuntamente en el gobierno y yo creo que en este punto que es muy importante necesita un esfuerzo común de todos los colombianos por reducir las tensiones verbales. Aquí en Colombia muchas veces nos empezamos a hacernos recriminaciones mutuas. ¿Se acuerda como estábamos en el colegio y decíamos quién empezó la pelea? ¿Y fue usted o el otro? Aquí vivimos en eso todo el día. En lugar de estar en eso, en lugar de estar en ese tema de que el gobierno reacciona porque la oposición también ataca de manera inclemente a su familia, a su tema, etcétera, a su hija, en general, no vamos a ponernos a hacer un catálogo de lo que ha pasado. Miremos hacia adelante y tratemos de hacer un esfuerzo, un alto en el camino todos. Vuelvo e insisto, no quiere decir que no haya críticas, no quiere decir que el presidente tampoco conteste a sus críticos y que haya un debate político natural. Sin duda. No estamos, pero ministro, pero que haya un mejoramiento